Aquí entre nos. 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 Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos al repaso para maestros de la lección 10 de la guía de estudio de la Biblia. En Aquí Entre Nos desarrollamos este programa pensando en los maestros de escuela sabática. Me gustaría preguntarte cómo has estado, cómo va la familia, los muchachos. ¿Sabes que hay algo que me encantaría saber? ¿Cómo te fue con la tarea de la semana pasada? Recuerda que le dijimos a las clases que salieran los padres con sus hijos al parque o a algún lugar en donde pudieran jugar a encontrar algunos de los regalos de Dios. Si deseas, puedes enviar un corto video tomado desde tu celular de 1 minuto o menos, contándonos al respecto o jugando con los niños. Sería genial compartirlo en este programa, ¿no crees? Ahora quisiera darle un saludo muy especial a mi querido amigo, el pastor Joel Hernández, departamental, entre otras cosas, de Escuela Sabática en la Unión Colombiana del Sur, en la bella Santa Fe de Bogotá. Un saludo para él y para todos los maestros de Escuela Sabática que ven el programa desde Colombia. También queremos saludar a la señora Merlin Rigio de Barquisimeto. Ella me escribió lo siguiente: lo felicito por su clase excelente, soy de Venezuela y no pertenezco a su iglesia, pero me parece interesante el tema, ya que aquí hay un gran auge de nuevas iglesias y es muy criticado este tema del diezmo y el enriquecimiento de los pastores de las mismas. Y más ahora que el candidato presidencial es un pastor. Pero al escuchar su explicación muy razonable y basada en la palabra de Dios, nos cambia la manera de ver las cosas a los que no tenemos ese conocimiento. Gracias. Muchas gracias, Merlin, por tus palabras. Al equipo de Aquí Entre Nos resulta muy valioso lo que nos has dicho. Bueno, entremos en materia. Vamos a la página 126, el sábado enseñaré. El texto clave no es el mismo del versículo de memoria, en este caso es 1 de Pedro 1, 15 y 16, sino como aquel que os llamó de santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ese es el texto clave. Y los objetivos, lo que queremos dejar en la mente, el corazón y las manos de la gente. Objetivo cognoscitivo, lo que nosotros hemos llamado saber. Lo que queremos que a la gente le quede en su mente. Comprender el propósito de la mayordomía y nuestra función como mayordomos de Dios. Objetivo sentir, lo que queremos que le quede en el corazón. Apreciar la amplitud del concepto de la mayordomía y el vínculo que existe entre este y las grandes verdades de la Biblia. Objetivo hacer, lo que le vamos a dejar a la gente en sus manos, que tomen la decisión de permitir que el concepto y la práctica de la mayordomía remodelen su carácter a la imagen de Cristo. No olvides que el bosquejo está en la página 126 y que está diseñado intrínsecamente para lograr los objetivos. Y el resumen, que es lo último, lo vas a necesitar para la conclusión. Ahora vamos a las partes de la lección propiamente dichas, bajo el título Ciclo del Aprendizaje. Lo primero que tenemos que dejar en claro es el concepto clave de esta semana, y es que la mayordomía es mucho más que el manejo de dinero. Es colocar todas las cosas bajo el señorío de Jesucristo. Como creyentes debemos ser mayordomos de los propósitos de Dios para el mundo. La primera parte del ciclo del aprendizaje es motiva, porque esta lección es importante para mí. El autor del material de maestros nos recomienda utilizar un diagrama o maqueta del santuario, ya que él va a edificar todo su argumento con base en el santuario. Pero yo quisiera proponerles una segunda manera, y es utilizar una rueda, ya sea una rueda real o una fotografía o un diagrama de una rueda en el que podamos hablar de las partes de la misma: el eje, el buje, los rayos, el aro, las gomas o la llanta. Y vamos a todas estas cosas ponerlas juntas en lo que fue el repaso de la lección. Continuemos con Explora. ¿Qué necesito conocer de la palabra de Dios? Según el comentario de maestros,
se debiera hablar solamente del santuario. Sin embargo, nosotros vimos otros temas, aunque tengo que decirles que este tema del santuario resulta para mí apasionante. El autor de la lección también nos habló de Cristo, nos habló del triple mensaje angélico, nos habló de la santidad, nos habló también de las creencias. Y si nosotros seguimos este sistema de la rueda o este ejemplo de la rueda, podemos tocar todos estos temas. Vamos con la base que utilizó el autor de la lección. Fue Primero de Reyes 7:33. Permítanme leerlo para ustedes. Y la forma de las ruedas era como las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos o bujes, sus cinchos o aros, todo era de fundición. El autor de la lección encontró este texto en el que en la Biblia misma se describe una rueda y él siguió ese ejemplo para hablar de cómo o cuál es el papel de la mayordomía en todo el sistema de creencias. Empecemos con el eje. Esto que ustedes están viendo aquí, que pasa de un lado a otro, digamos esta especie como de tornillo, es el eje. Esta es una rueda de bicicleta. El hijo mío me la prestó, Samuelito, me permitió traerla, así que no sé si ustedes tengan hijos tan buenos como el mío que les permita llevar la rueda de su bicicleta a la clase. En fin, el eje. El eje es, digamos, la parte central que permite que la rueda pueda funcionar adecuadamente. En la lección se nos decía que el eje es aquello que le da estabilidad a la rueda. Pues bien, según Colosenses 1:16, Cristo es el eje principal de la vida de la iglesia, es lo más importante de todo. Permítanme leer para ustedes este texto extraordinario. Colosenses 1, del 15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Si ustedes notan, este es un texto preciosísimo que nos menciona a Cristo como lo más importante. Es la cabeza de la iglesia, es el centro de todo, es el creador, el sustentador de todo lo que existe, lo principal. En la iglesia y en todo, Jesús es el eje. Pero nosotros necesitamos un mecanismo que le permita al eje estar quieto mientras todo el sistema está en movimiento. Ese mecanismo es el buje. Así que en este caso el eje comenzaría por aquí, continuaría con esta parte que les estoy mostrando y aún por el otro lado. El buje en el sistema de creencias adventistas es el santuario. Quisiera leerles Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Se nos está hablando del santuario, pero se nos menciona a Cristo como el principal personaje del santuario, el sumo sacerdote. Miren lo que dice el mismo libro, Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la doctrina del santuario es lo que une a Cristo con el resto del cuerpo de doctrinas que nosotros tenemos. Es lo que permite que en nuestro sistema de creencias todo gire alrededor de Jesús. El santuario nos presenta varias cosas supremamente importantes en lo que tiene que ver el gran tema o la gran verdad de la salvación. Por ejemplo, en el santuario vemos la muerte de Cristo, es decir, el sacrificio expiatorio y sustituto, o como lo podremos mencionar técnicamente, la gran verdad de la justificación. En el santuario también vemos el ministerio sacerdotal de Cristo, que en el cielo purifica el carácter de sus hijos, lo que nosotros llamamos la santificación.
Ahí en el Arca del Pacto, una de las cosas más importantes eran las tablas de la ley, que nos habla acerca de la vigencia de la ley y que nos permite a nosotros los adventistas del séptimo día remarcar el papel de la obediencia en nuestra vida cristiana. También ahí, en el santuario, se nos habla acerca del día de la expiación, que nos habla sencillamente del juicio, del cual nosotros tenemos que alertar al mundo y que finalmente nos permitirá a los redimidos ser glorificados. En el santuario vemos lo que Cristo hizo, lo que está haciendo y lo que hará. Y es por eso que es tan importante el tema del santuario en todo nuestro sistema de creencias. Ya hablamos del eje, hablamos del buje, ahora hablemos de los rayos, también llamados los radios de la rueda. Juan 14:6 es un texto en el que Jesús nos dice que Él es la verdad. Juan 17:17, el mismo Señor remarca que la palabra es la verdad. Y en tercera de Juan 2, el apóstol nos insta a andar en la verdad. La verdad, sencillamente, hermanos, son nuestro sistema de creencias que emanan de Cristo. Él es el eje, Él es la verdad. Pero todo nuestro sistema de creencias basados o extraídos de la palabra de Dios son la verdad. Esas creencias definen lo que nosotros somos y cómo vivimos. Vayamos a una cuarta parte de la rueda, el aro. El aro. Todo este sistema está hecho para que finalmente encuentre en una circunferencia la manera de hacer andar todo el sistema. El aro, para nosotros los adventistas del séptimo día, es la misión del remanente que está expresada en Apocalipsis 14, 6 al 12. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y en los versículos 9 al 12 vemos el mensaje del tercer ángel, que nos habla acerca de la marca de la bestia y que nos habla principalmente de las características del pueblo del tiempo del fin, los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El remanente está representado por 3 ángeles y el mensaje de esos 3 ángeles es la misión mundial que tenemos que proclamar. El juicio, el día verdadero de adoración, el derrumbamiento de un sistema religioso confuso y engañoso llamado Babilonia, la marca dominical, el pueblo que sostiene la vigencia de la ley y la justificación por la fe. Nosotros tenemos una misión y esa misión es el triple mensaje angélico o el aro de la rueda. Finalmente nosotros tenemos la llanta o goma que en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16 tiene una ejemplificación maravillosa. Es el texto clave de esta semana, vamos a buscarlo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Este es el papel de la mayordomía. Así como la llanta envuelve la rueda, la mayordomía es el envoltorio de lo que nosotros hacemos y somos. La mayordomía permite que todo lo que nosotros tenemos en este sistema, Jesús como el centro, el santuario como el buje, los rayos como las creencias, la misión como el aro, todo esto toque tierra, todo esto se haga tangible, porque la rueda no puede estar volando en el aire, la rueda tiene que rodar sobre el mundo real y es la mayordomía precisamente lo que hace eso. En el texto clave se nos dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Cuál es el papel de la mayordomía? Que nosotros hagamos realidad todo aquello que creemos. La mayordomía es la manera como nosotros vivimos nuestras creencias. Es por eso que la mayordomía es un concepto mucho más amplio que el solo devolver el diezmo y dar ofrendas. Se aplica a todo lo que vivimos, el uso del tiempo, de los recursos, las facultades y talentos que Dios nos dio, e incluso nuestro trato del cuerpo físico que es templo del Espíritu Santo. Con esto entramos a la sección Aplica. ¿Cómo puedo practicar lo que he aprendido de la palabra de Dios?
Te propongo dos opciones. Una son las 3 preguntas de aplicación ahí en la página 130 del auxiliar de maestros. La otra opción son las 3 preguntas para dialogar de la sección del viernes. Mi recomendación personal es que utilicemos una pregunta de la sección aplica y una pregunta, las preguntas para dialogar del viernes. Las preguntas de la sección aplica es la pregunta número 3. ¿Cómo podemos protegernos en contra de aquellas tendencias que nos alejan del mensaje central y nos mantienen ocupados en cuestiones secundarias? Saben, a veces como adventistas nosotros nos olvidamos de lo central que es Cristo y enfatizamos algunas otras cosas. Permítele a los miembros de la clase decir cómo podemos nosotros cuidarnos de ese desvío de lo central. La segunda pregunta de aplicación es la pregunta número 2 del viernes. La pregunta es, según tu experiencia, ¿en qué medida las pruebas duras pueden enseñarnos lecciones poderosas acerca de la vida cristiana y sobre cómo seguir al Señor? La lección nos invita a animar a los miembros de la clase a hablar de esas experiencias y de lo que han aprendido con ellas. Muy bien, llegamos a la sección Crea. ¿Qué puedo hacer con lo que he aprendido de la palabra de Dios? Y es aquí donde nosotros podemos desarrollar ciertas cosas como tareas para que los hermanos realicen en sus casas. Por ejemplo, planifiquen actividades de siembra espiritual que se puedan realizar con los amigos. Esto lo encontramos ahí en el folleto de maestros también. Pero, ¿qué actividades de siembra espiritual? Por ejemplo, celebren un cumpleaños o un aniversario con una comida entre amigos y usen como única parte espiritual el hacer una oración. Recuerden que estamos sembrando. O vean una película de contenido cristiano con una familia cercana que no pertenezca a la iglesia. Hagan un par de horas de servicio a la comunidad, como limpiar la calle donde viven, etc. Y recuerda que no hay que invadir a las personas con literatura o con textos bíblicos. Que no parezca que nosotros los queremos cambiar de religión. Estamos solamente sembrando. La otra actividad que podemos realizar es que los hermanos en clase definan santificación en relación con la mayordomía y que nos traigan un pequeño párrafo al respecto. Es hora entonces de concluir con la lección. Aquí propongo 2 opciones, nuevamente el resumen de la página 126 o también pueden utilizar de nuevo la rueda. Básicamente podemos decir algo como lo siguiente. Esta semana estudiamos el papel de la mayordomía en la vida cristiana tomando el ejemplo de una rueda en la que Cristo es el eje central de nuestra iglesia y de nuestra vida. El santuario es el buje que permite que la rueda gire alrededor de Cristo. Las diferentes creencias son los rayos que deben emanar del centro y el triple mensaje angélico es el aro. Y que la mayordomía es la llanta o goma que pone todo esto en contacto con el mundo que nos rodea. Muy bien, mis amados, esto fue el repaso de maestros que en Aquí Entre Nos preparamos pensando en los maestros de escuela sabática. Y no olvides seguir compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto.